Hola, los saludo desde San Juan Bautista, Cuicatlán. Estoy en justo la Reserva de la Biosfera. Es un espacio privilegiado en términos geográficos, uno de los grandes accidentes geográficos que existen en México y por los cuales Oaxaca es famoso y existe. Esto es realmente un espacio que es considerado, porque algunos datos históricos arqueológicos nos dicen ya otras cosas, pero en general esto es considerado el corredor que da pie a la domesticación del maíz, la milpa y los productos que hoy conocemos como la base de la alimentación y la gastronomía mexicana. Frente a mí tengo en un muy bello tenate con maíz de la región, tengo encima los tipos de chilhuacles, los tipos de chiles huacles que existen, al menos tres, que es el negro, el rojo y el amarillo. En realidad son chiles espectaculares y como habrán visto ya en las redes y seguirán viendo contenido en diferentes espacios, esto se trata de conocer a fondo o al menos tratar de empaparnos mucho más de lo que significa el chile chilhuacle que produce uno de los grandes platos de la cocina mexicana, que es el mole negro. En realidad podríamos considerar que esto es el sumum del chile, del sexto sabor, porque estamos frente al chile más relevante, uno de los más famosos, uno de los más costosos y uno de los más que representa el endemicismo y además espacios muy concretos con respecto a la geografía y lo social. Como sabemos y como siempre lo hemos dicho, desde SIG México creemos que no existe manera de observar a la gastronomía si no es a través de la geografía, de la historia y de su representación social, es decir, la historia de la humanidad y también lo técnico, lo culinario. Estas tres cosas están bien contenidas y expresadas en los chiles chilhuacles. Fue increíble el haber participado del corte, de este segundo corte que se hace, después de 8 meses prácticamente de espera, de 5 meses de espera para poder tener en planta un chile que pueda cortarse. Nos explicaron también que no puede, al ser tan carnudo, tener tanta pulpa y tanta humedad, el chile tiene que dejarse en planta alrededor de unos 10, 12, 15 días tal vez para que se vaya desprendiendo un poco la piel, suelte esa humedad gracias al tremendo sol que hace en la región y ahí es cuando se corta y ya puede empezar a su proceso de secado sobre piedra, sobre sol o sobre petates como se hacía hace muchos años, en las que prácticamente pierde la mitad del peso, la mitad o un poco más del peso. Es un producto que los chiles de primera, como les llaman ellos, son productos grandes, muy frondosos, con mucha carne, tremendamente pesados, puede llegar a pesar alrededor de unos 50, 60 gramos una pieza en crudo, en fresco, para que al final cuando está en seco termine pesando alrededor de 10, 12 gramos tal vez. Ese trabajo prácticamente que dura 8 meses es poco valorado y muchas veces no vale tanto la pena continuarlo porque justamente no se paga. Ha habido muchos esfuerzos como para poder hacer entender que este chile es tan relevante para la cocina mexicana que se pague mejor, se pague más, se distribuya en otros lados. Pero aquí sigue habiendo, creo que uno de los grandes problemas de México y de la sociedad mexicana, que es la falta de justicia y equidad en el campo de aquellos que están encargados de nuestra alimentación respecto a justamente quien vende u ofrece estos productos ya terminados en forma de mole, salsas o cualquier otro producto. Eso es un punto clave. Empezar a regresar, a voltear a ver al campo. Tenemos la obligación desde la gastronomía de comprender qué pasa en el campo, cuánto cuesta un producto como esto, para no regatear después o incluso hasta ayudar o apoyar para que los costos sean lo más justo posible. Este proceso, insisto, de 8 meses que empieza con una plántula y termina con un costal lleno de chile chilhuacle de primera calidad que se ofrece hasta en 900, 800, 1000 pesos el kilo, dependiendo a quién lo compres. Es un proceso que requiere prácticamente de las 24 horas del día para todos los miembros de una familia. Es decir, tampoco pueden dedicarse a otra cosa porque realmente es una planta celosa en un clima tremendamente, a veces violento, porque puede haber demasiado sol, una lluvia intensa y a lo mejor estos cambios de repentinos nos hacen que destruyamos la producción. Importante nada más decir, insisto, estas tres variedades, decir que esto sería el ejemplo claro de cómo debería existir una denominación de origen en el país, de cómo tendrían que existir justo para proteger no solamente el producto terminado, sino las condiciones en las que la gente vive.
Al tener una denominación de origen, hablaríamos de que los precios serían más regulados, se respetarían las semillas, tendríamos como elementos de protección mucho más amplios y socialmente también pudiera haber un cambio y una disminución de la inequidad. Pero somos cocineros y cocineras. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es al menos profundizar en el conocimiento de un producto desde origen y saber que si algo es tan valorado en el mundo, pues al menos nosotros tendríamos la obligación de conocerlo a profundidad. Decirles pues que, insisto, desde Sigue México lo vemos como el sumum del sexto sabor, es la meca, este sitio de conocimiento y de tradición alrededor de los chiles secos, y conocerlos de fondo y luego cocinar con ellos, me parece que es el círculo más completo de un cocinero y una cocinera que quiere hacer cocina mexicana. A todos recomendarles pisar Cuicatlán. No es un camino fácil, no es un camino sencillo, tampoco es un camino cercano para los que viven en Ciudad de México. De Oaxaca para acá son 2 horas de una autopista vieja, de una autopista que fue en algún punto la única vía de comunicación de aquí hasta Puebla. Y que hoy pues fue sustituida por la superautopista, pero que pues bueno, vale la pena el viaje, parar un poco y reconocer las virtudes de este suelo. Desde la región Cañada, que este es donde estamos ubicados, les puedo decir que estamos a 400 metros de altura en este momento, pero 20 o 30 metros para allá abajo el clima cambia radicalmente para producir fruta tropical. Y un poquito más abajo hay un río lleno de agua en el que se genera otro microecosistema donde nacen los chiles chilhuacles. Entonces, insisto, si sienten que tienen dudas respecto a por qué cocinar o por qué pagar un chile de esta calidad, dense una vuelta con las personas que lo producen, dense una vuelta para ver los espacios en donde se hace y el por qué cuesta lo que cuesta. Insisto, de mi parte y de los miembros de México y del equipo y de los que estamos dedicados al sexto sabor y creemos que es una manera de ponerlo en alto, lo único que decimos es: ojalá y comprendiéramos un poquito más de cada uno de los productos que tenemos en México. El chile chilhuacle, los 3 colores de chile chilhuacle, el más raro de todos, el amarillo. Simple y llanamente tenemos tanto por descubrir, tanto por hacer, que parece que el tiempo no nos va a alcanzar. Así es que a todos, jóvenes, adultos o entusiastas o profesionales de la cocina, por el amor de Dios apuesten por la cocina mexicana, conociéndola de fondo y de origen. Muchas gracias.